tema que vamos un poquito desfasados porque vamos con una reunión atrás, pero eh, era necesario porque los otros temas son muy largos, mucho contenido. Entonces, nuestro tema de inicio será magnetismo. Van a ver ustedes que es un tema un poco complejo, igual que electricidad. O sea, aquí van a tener que repasar ustedes mucho, tener que ver algo otros, asesorarse con otros videos, porque solo con ver una clase no creo que sea suficiente como para manejar todo, dado que es un asunto vectorial también. Y con la complicación de que van a ver la forma de encontrar las direcciones de los vectores acá. Entonces, aquí en estos temas, desde que empezamos carga eléctrica, entonces, lo que tenemos que empezar a tener claro y distinguir es que como son vectores, siempre, normalmente primero se da una fórmula y esa fórmula sirve para calcular la magnitud del vector. Y luego se da una manera para encontrar la dirección para nosotros poder dibujar la flechita. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerzas, permítanme, cuando hablamos de fuerzas de fuerza eléctrica, entonces hay una fórmula que se llama ley de Coulomb para calcular la fuerza eléctrica. Y luego, ¿cómo dibujamos la flechita cómo dibujamos la flechita que represente la fuerza entre las dos cargas? Pues seguimos la dirección, la dibujamos de acuerdo a atracción o repulsión que hay entre cargas. Y entonces el concepto para poder dibujarle es saber que dos cargas de igual signo se repelen y dos cargas de signo opuesto se atraen. Entonces ya con eso puedo dejar yo la dirección. Entonces siempre un vector tiene que tener, tengo que saber como concepto una fórmula para calcular la magnitud y una manera para calcular la dirección. Cuando pasamos a campo eléctrico, ¿qué pasaba? Pues tenemos una fórmula para calcular la magnitud del campo eléctrico que produce una carga en un punto y también tenemos una manera de calcular la dirección de ese campo eléctrico. Cuando es una carga positiva la que lo produce, dibujamos una flechita saliendo de la carga. Y cuando es una carga negativa, dibujamos el campo eléctrico entrando a la carga. Entonces dibujamos la flechita en el punto dirigida hacia la carga o alejándose de la carga, según sea el caso. Entonces, esa es la manera de encontrar la dirección en los campos eléctricos. Entonces, siempre tenemos que aprender esa manera, la fórmula de cálculo y la forma de la dirección, porque no es suficiente saber solo una de las cosas. Si sabemos una de las cosas, sabemos a medias el concepto. Ahora, cuando pasamos a potencial, ya no hay ningún problema, porque el potencial es un escalar, entonces ahí el potencial es positivo para cargas positivas y negativo para cargas negativas. Energía potencial también no hay ningún problema, tenemos la fórmula y cuando son dos cargas iguales, la energía potencial es positiva, y cuando son dos cargas de signo opuesto, la energía potencial es negativa porque multiplicamos las cargas. Entonces, todo eso lo dijimos en su momento. Entonces, ahora igual acá. Entonces, por eso les digo que es un poco complejo el asunto, porque acá también vamos a definir vamos a definir la fuerza sobre una carga en movimiento, la fuerza sobre un alambre, el campo magnético que produce un alambre, etcétera. Un montón de cosas que vamos a mencionar y como son vectores, entonces siempre hay una fórmula para calcular la magnitud y una manera de encontrar la dirección, que por cierto en este caso es un poco diferente. Ya van a ver ustedes. Entonces centremos al asunto de magnetismo y siempre pongamos la atención a la fórmula de cálculo de magnitud y cómo encontrar la dirección. Esas dos cosas son importantes siempre. Entonces, más o menos una introducción de magnetismo sería el siguiente.
Que el magnetismo es uno de los campos más importantes de la física en términos de aplicaciones. Uy, las aplicaciones de los campos de magnetismo están en todos lados. Tal vez el más importante para nuestro ámbito de medicina es que existe un método diagnóstico que utiliza el concepto de magnetismo y es la resonancia magnética nuclear. Entonces, por eso es que se ve magnetismo acá, porque en algún momento alguno de ustedes se enfrenta y va a pedir una resonancia para dar algún diagnóstico. Y entonces, al pedir una resonancia, obvio que la resonancia la lee un experto en imágenes de resonancia, y entonces solo va escrito ya el diagnóstico a partir de la resonancia. Pero el médico que va a leer el diagnóstico también observa la resonancia y está de acuerdo con los resultados. Entonces, son imágenes las que se ve. Y esas imágenes son aplicaciones del magnetismo. Además, el magnetismo y la electricidad están totalmente relacionados, como vamos a ver en lo siguiente, las fórmulas. Una corriente eléctrica produce un campo magnético. Y un alambre que lleva corriente metido entre un campo magnético externo siente una fuerza magnética. Entonces, los campos magnéticos afectan a las cargas en movimiento. O sea, corriente eléctrica. Y las cargas en movimiento producen campos magnéticos. Y los campos magnéticos variables pueden crear campos eléctricos. O sea, que todo está relacionado. Hubo cierto tiempo de investigación para ver esa relación, porque no es tan evidente. Pero al final del tiempo del estudio del magnetismo se dieron cuenta que sí había relación, pero fue a partir de experimentos que se empezaron a dar cuenta. Entonces, más o menos como la introducción. Lo primero que nosotros podemos tener a la vista del magnetismo es los famosos imanes que existen por ahí en nuestras casas. Hay imanes. Ustedes ven las bocinas de sus teléfonos, las bocinas de los audios en las casas tienen un imán. Y entonces esos imanes tienen polos y están en los extremos del imán. Y esos polos es donde se ve el efecto del magnetismo al ver porque en esos polos es donde los objetos son fuertemente atraídos. Y de hecho los polos se llaman polos y existen dos polos, uno que se llama norte y el otro sur, en los imanes. Entonces, concepto es que polos iguales se van a repeler. O sea, si ustedes ponen dos imanes norte-norte cercanos, se repelen. Si ustedes acercan polos sur-sur, se repelen. Pero polos opuestos se atraen. O sea, si ustedes acercan un polo sur con un polo norte, se atraen. Entonces, la ventaja que como existen los imanes, eso es visible en cualquier momento, uno lo puede verificar y creo que todo lo hemos verificado. Entonces, esto es similar a las cargas eléctricas. Cargas de igual signo se repelen, cargas de signo opuesto se atraen. Entonces, por ahí va el asunto. Pero una diferencia con las cargas es que los polos magnéticos no pueden estar separados. Siempre el polo norte está junto al polo sur. Si ustedes agarran un imán, una barrita de imán que tiene su norte y su sur, y lo cortan por la mitad repetidamente, cada vez que corten el imán, siempre va a encontrar un norte y un sur, el nuevo imán. Y eso sí es diferente a las cargas eléctricas. Y por lo tanto dice que nunca, nunca, pero nunca, nunca se ha encontrado solo un polo norte o solo un polo sur. Siempre vienen en pareja, norte y sur. Entonces, en el magnetismo se dice eso, que no existen monopolos magnéticos. Porque un monopolo es solo un polo. No existen monopolos. Y sí existen monopolos eléctricos. Porque siempre podemos encontrar un electrón solito, que es una carga totalmente negativa. Siempre podemos encontrar un protón solito, que es una carga totalmente positiva. Es una gran diferencia entre ambas teorías. No existen monopolos magnéticos, pero existen monopolos
O sea que en magnetismo siempre encontramos un dipolo, se llama. Cuando encontramos los dos polos, norte-sur, eso se llama un dipolo. Igual en las cargas eléctricas, cuando ustedes encuentran una carga positiva y una negativa de igual cantidad, entonces eso se llama un dipolo. Tienen una carguita positiva cerca de una negativa. Eso se llama un dipolo eléctrico, porque son dos polos que están juntos. Bueno, es una nueva palabrita ahí que aparece. Listo, seguimos entonces. Entramos ya al campo magnético. ¿Cuál va a ser? Campo eléctrico es una E mayúscula, si se recuerdan. Campo magnético es un vector y se simboliza con una B, y como es un vector se le pone una flechita arriba. Entonces un vector con flechita, un vector B con flechita va a significar campo magnético. Entonces, para esta no es la verdad. Esto uno puede ver más o menos cómo va la dirección de un campo magnético, pero realmente nunca tenemos disponible una brújula. Porque dice aquí que la dirección está dada por la dirección en que apunta el polo norte de una brújula en un punto. Pero cuando uno, así a nivel matemático, cuando uno está resolviendo un problema de campo magnético, no tiene la brújula a la par ni tiene el elemento. Esto es de manera experimental. Si uno quiere saber si en un punto hay un campo magnético para dónde va, pues pone una brújula. Y esa brújula tiene una designación norte y una agujita que apunta. Entonces, cuando la aguja apunta en esa dirección norte, esa es la dirección del campo magnético. Pero es a nivel experimental. No crean que es la dirección que vamos a dar como vector. Entonces, primero veamos cómo se calcula un campo magnético con su valor y las unidades, y luego vemos cuál es la dirección, cómo va esa dirección. Pero también, igual que en el campo eléctrico, como es un concepto, nosotros no vemos el campo magnético, o sea, ahí donde ustedes están sentados escuchando la clase, están inmersos en un campo eléctrico total. Señal de internet, pero también están inmersos en un campo magnético terrestre. Y entonces, los dos campos están ahí con ustedes y no ven nada. Pues entonces, para visualizar el campo magnético se hace lo mismo que el campo eléctrico. Se dibujan líneas de campo magnético. Y esto es lo que muestran, es el campo magnético alrededor de los imanes. Y se pueden dibujar con una brújula. Entonces, lo que se hace es, se agarra un imán y se pone una brújula cerca. Y como al ver la orientación de la brújula, esa es la orientación del campo magnético. Entonces, más o menos así, miren. Oh, permítanme, les voy a ampliar esto porque si no, no se mira. Entonces, estas son las líneas de campo magnético. Ustedes tienen el imán acá con su norte y su sur. Entonces ponen una brújula y ven que se orienta así. La ponen en este punto, se orienta diferente. A medida que la ponen en diferentes puntos, se orienta diferente. Entonces empiezan a unir esa línea y ya sale la línea de fuerza. Y aquí en otro punto ponen otra vez la brújula y ya sale otra línea de fuerza. Y así lo podemos hacer en muchos puntos. Y después tener un patrón como este, que es el patrón característico del campo magnético que produce un imán. Y también la Tierra también es un gran imán que tiene un norte y un sur y tiene un campo magnético que va del sur hacia el norte. Ese va al revés. El polo norte es el sur magnético, el polo sur es el norte magnético. Y entonces va en sentido contrario a los polos geográficos, pero la forma es como esta. Si ustedes ven un dibujo del campo magnético de la Tierra, es algo como esto lo que les dirían. Entonces, en el A, una brújula se usa para ver la dirección de línea de campo magnético, y en B es un dibujo de las líneas de ese campo, para ver el patrón. Ahora, hay otra manera de verlo físicamente. Si ustedes quieren ver el patrón alrededor de un imán de la línea de campo magnético, lo único que tienen que hacer es
agarrar limaduras de hierro. Y estas limaduras de hierro son atraídas, son influenciadas por la fuerza magnética. Entonces aquí está el imán, ustedes pueden ver el imán con norte y sur, y ese es el patrón de líneas de campo similares a las que vieron anteriormente. Vean, nacen en el norte y mueren en el sur. Véanlo acá. Aquí no puedo dibujar la dirección porque no es una brújula, pero sí los caminitos sí se miran, así como curvados. Y aquí se ve como una estrella y aquí se ve como una estrella más intensa. Y eso es lo que ve uno con las limaduras de hierro. Entonces, esas limaduras de hierro se orientan en los caminitos donde van las líneas de campo magnético, las líneas ya visibles. Ese es en un imán. Ahora si pongo dos imanes cerca, un norte y un sur, como hay atracción, las limaduras son atraídas del norte hacia el sur. Y entonces hay una fuerza de atracción y que cierra las líneas entre norte y sur. Mire, cada línea nace en el norte y muere en el sur. Así. Y ese es el patrón que se ve de dos imanes con limaduras de hierro. O sea, esto significa la atracción entre el norte, entre polos opuestos. Y cuando ustedes ponen un norte, un sur, ven esto, ven diferente. Entonces aquí ven como que se achatan las líneas, no se corresponden, miren, no se unen. Y esa no unión significa como que a medida que se acercan se empiezan a achatar aquí por el centro. Se dan cuenta que la distancia de acá para acá y de acá para acá es la misma. Aquí en esta región no hay fuerza magnética. Por si anula la fuerza magnética porque en principio los dos nortes son iguales. La misma cantidad de campo magnético de este norte igual de este. Entonces justo a la mitad se ve ese patrón, que significa algo así como una repulsión. Ahí lo que se ve es una repulsión. Las líneas vienen acá y no se corresponden hacia el otro lado, sino que se curvan. Se curvan porque están siendo repelidas. Entonces, esa es la repulsión norte-norte. Y eso es más o menos el concepto, o sea, la visualización física de la línea de campo. Ahora vienen los cálculos. Pasemos a los cálculos. Los cálculos se hacen... Primero necesitamos que algo experimente fuerza magnética para calcular el campo magnético. ¿Y para eso qué hacemos? Pues usar una partícula cargada. Porque cuando una partícula cargada se mueve a través de un campo magnético, hay una fuerza magnética sobre ella. Entonces, a partir de la fuerza sobre la carga y la velocidad y todo eso, porque como está moviendo, interviene la velocidad. A partir de eso podemos definir el campo magnético. Es decir, algo así como, por ejemplo, la Tierra tiene un campo magnético. Si yo quisiera saber cuál es el tamaño del campo magnético terrestre, que ya se sabe, por supuesto, pero yo si quisiera hacer un experimento para encontrarlo, tendría que ser un experimento donde lance una partícula, algo complejo, pero sí se hace. Se lanza una partícula en el campo magnético terrestre y se mira la fuerza que actúa sobre ella. Y a partir de ella se puede encontrar el campo magnético. Algo así se hace. Y esa fuerza tiene valores máximos y mínimos. El máximo es un valor máximo y el mínimo es un 0. Entonces, esta fuerza tiene un valor máximo cuando la carga se mueve perpendicular a la línea de campo magnético. Y tiene la fuerza es 0 cuando la carga se mueve a lo largo de esas líneas. Entonces, estas dos situaciones las vamos a ver, hay que verlas en dibujo para ver esto. Aquí lo que estoy diciendo es que se mueve significa que vamos a dibujar un vector de velocidad. ¿Cómo se mueve una carga? Le dibujamos la flechita de velocidad. Y luego, como el campo magnético también es una flechita porque es un vector, entonces vemos el ángulo entre ellos dos. Y si el ángulo es 90 grados, que eso significa perpendicular, entonces si el ángulo es 90 grados, entonces la fuerza ahí tiene un valor máximo. Y si el ángulo es 0,
que significa que la carga, el vector de velocidad de la carga va junto con el vector de velocidad, el vector de campo magnético. Entonces, en ese caso, la carga no siente fuerza, no hay fuerza magnética. Eso es lo que se ha experimentado. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues a partir de como la carga tiene que estar moviéndose, interviene la velocidad. Entonces, con esto se puede definir el campo magnético. El campo magnético no tiene ahorita al inicio se define así, pero después ya tiene una fórmula de cálculo según algunos casos. El campo eléctrico tiene cuando está una carga ya se sabe cómo se calcula el campo eléctrico. Constante eléctrica por la carga dividido R cuadrado. Y aquí va a haber una forma similar, pero antes hay que definirlo para saber las unidades. Entonces, uno puede definir el campo magnético en términos de una fuerza magnética sobre una carga de prueba moviéndose en el campo con una velocidad v, vectorial. Entonces, la magnitud, ven ustedes que las fórmulas que aparecen ahí siempre son la magnitud de la cantidad. Entonces, ya se sabe que la magnitud de la fuerza magnética sobre la carga es esta. O sea, cuando una carga Q, puede ser un protón, un electrón, una carga Q en general, se mueve con una velocidad v. En un lugar donde hay un campo magnético, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra, entonces la fuerza que experimenta es esta expresión que está acá. Magnitud. Q, V, B, seno de teta. Y entonces, si uno encuentra la fuerza, entonces podría despejar para encontrar el campo magnético, porque aquí nuestro objetivo es campo magnético, no es fuerza. Y después nos vamos a ver cómo se mueve la partícula dentro de ese campo magnético, entonces ya nos interesa la fuerza. Entonces, esto da la magnitud del campo magnético, porque como aquí todo es magnitud, la velocidad es magnitud y el campo magnético es magnitud y la fuerza es magnitud. Entonces, por despeje, la fuerza dividido QV seno de teta es el campo magnético. Entonces ven las unidades, Newton, Coulomb, metro por segundo. Porque el seno no tiene unidades. Entonces, esto es solo para definir el campo. Bueno, con esta fórmula calcula uno una fuerza magnética de una carga que se mueve en un campo magnético. Con esta fórmula se calcula. Luego vamos a ver cuál es la dirección. Ya adelantito vamos a ver cuál es la dirección de esta fuerza magnética. Entonces ahorita el despeje se hizo para encontrar las unidades de campo magnético. Entonces las unidades de campo magnético en el sistema internacional, el que usamos normalmente, vamos a usar como campo magnético Tesla. ¿Han oído los famosos carros eléctricos que se llaman Tesla? Aquí está el nombrecito. Eso es por el Tesla de campo magnético. Este es el apellido de un físico que hizo aportes al magnetismo. Entonces, el Tesla, según ese despegue que se hizo ahí, Newton, Coulomb, metro por segundo, porque fuerza, carga eléctrica y velocidad que quedó abajo y luego el seno. También es igual a Newton, Coulomb por segundo es ampere, o sea que también esto se puede comprimir en Newton, ampere, metro. Y eso va a ser Tesla, sí, todo el sistema internacional si se dan cuenta. Ahora, cuando se pone así Weber por metro cuadrado, esta WB se llama Weber, que es una unidad que se usa, pero que no se usa tanto. Entonces, para nosotros Tesla va a ser Newton, ampere, metro cuadrado, o Newton, Coulomb, metro por segundo, cualquiera de los dos. Y solo se menciona esta. Pero hay una unidad en CGS, en centímetro gramo segundo, hay una unidad que se llama Gauss. Otro apellido de un físico, Gauss, que es una G mayúscula. Y entonces, cuando nos vengan nosotros los campos magnéticos en Gauss, tenemos que usar ¿cómo se llama? Esta conversión porque nosotros lo notamos en Tesla. Entonces, un Tesla es 10 a la 4 Gauss.
Listo. Y esa va a ser nuestra conversión. Así. Algunos valores típicos se encuentran de los campos magnéticos. Los imanes convencionales en el laboratorio. Esos normales que si tienen buena atracción son 25.000 Gauss o 2.5 Tesla. Un imán ya tal vez posiblemente en un equipo de resonancia es un imán superconductor. Y entonces esos son 300.000 Gauss, que son 30 Tesla. Y el campo magnético de la Tierra es chiquito, solo es de medio Gauss, 0.5 Gauss, que es 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Entonces ahí está, conversión en Gauss, Tesla, Gauss, Tesla, Gauss, y a nosotros nos interesa Tesla, Tesla y Tesla. Ingeniero, ¿podría regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ahí está. Gracias. Bueno, ahí está, ya introducimos las unidades de campo magnético y esas son las que vamos a usar. Entonces vamos a hablar de Tesla. El dato que nos dan de campo magnético en los problemas es tantos Tesla o tantos Gauss. Y entonces nosotros lo convertimos a Tesla con esa conversión que está aquí. Aquí viene la magnitud de la fuerza magnética, porque aquí está aquí está la magnitud de la fuerza magnética y la fórmula para calcularla. Y luego aquí está la dirección de la fuerza magnética sobre las cargas. Y aquí empieza lo complicado, van a ver. Aquí está el dibujito, miren, y eso es lo complicado, que aquí ustedes ven que aquí está dibujada una hoja de papel. Acá es así como una hoja de papel. Y el vector de velocidad, V con rayita arriba es la velocidad de la partícula. Esta es la fuerza y esta es una carga que es positiva en este caso. Y a la hoja de papel la atraviesa un campo magnético. Ahí lo pueden ver. Pero ustedes se dan cuenta que ese campo magnético es perpendicular a la hoja de papel. Y entonces más o menos así van a ser los dibujos que vamos a estar trabajando en velocidad, fuerza y campo magnético. Entonces ya eso complica la situación porque ahora pensemos que ya tenemos que usar las tres direcciones vectoriales, X, Y y Z, porque en la hoja dibujamos XY y perpendicular a la hoja tenemos que dibujar Z. Y cuando tenemos la hoja enfrente ya no miramos Z, porque está enfrente de nosotros. Entonces tenemos que encontrar una manera de indicar que el vector va para afuera o para adentro. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Entonces aquí vamos a tener dos vectores en una hoja de papel y un vector que va para adentro o para afuera. Listo. Cualquiera de los tres. Si velocidad y fuerza están sobre la hoja de papel, el campo tiene que ir para adentro o para afuera. Si la velocidad del campo magnético están sobre la hoja de papel, la fuerza tiene que ir para adentro o para afuera. Si la fuerza y el campo están sobre la hoja de papel, la velocidad tiene que ir para adentro y para afuera. Entonces eso complica la situación de los dibujos. Y por eso les digo que es algo complejo el asunto. Entonces, por esto mismo, eso se lo estoy diciendo por esto. Miren, los experimentos muestran que la dirección de la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad y al campo. Es siempre perpendicular, o sea, está la velocidad y el campo y esta está en 90, perpendicular significa 90 grados de estos dos. La fuerza siempre está en 90 grados del plano que forman la velocidad y el campo. Listo. Entonces ahí está dibujada. Entonces, tres direcciones, X, Y y Z. O sea que si la velocidad y el campo están en X, Y, la fuerza está en Z, para que sea perpendicular. Y van a ver la complicación que hay. Y entonces, eso es lo que hay que practicar acá. Entonces, esto de la fuerza máxima ocurre cuando el movimiento de la partícula es perpendicular al campo. Es más o menos como lo que está ocurriendo en este dibujo. Aquí ven
La velocidad de la partícula va sobre la hoja de papel, el plano que están viendo ustedes ahí. Y el campo está totalmente perpendicular a la hoja de papel. Entonces, si el campo está perpendicular a la hoja de papel, a esta flechita que están viendo aquí de campo magnético, y la velocidad en Y, o mejor dicho, más claramente, esta dirección de la velocidad sería para arriba es Y más, y el campo está en Z más, que es saliendo de la hoja de papel, entonces están totalmente perpendiculares, entonces ahí tendrían una fuerza máxima. Y el caso de fuerza cero es cuando la partícula se mueve paralela al campo, o sea que la velocidad no viene para acá, sino que la velocidad viene junto con el campo magnético. La velocidad o atraviesa la hoja de papel para adelante o para atrás, no importa. Si es para adelante es 0 grados y si es para atrás es 180 grados. Entonces aquí hay que orientarse espacialmente con eso, que cuando yo les digo 0 grados, ustedes tienen que imaginarse los dos flechitas, esta flechita junto a esta flechita, eso es 0 grados. Cuando yo les digo 180 grados, significa B, campo magnético, flechita en una dirección y velocidad flechita en dirección opuesta. Y eso es 180 grados. Entonces, en ambos casos, la fuerza es cero. O sea, siempre que sea paralela al campo, no importa paralela en la misma dirección, paralela en dirección contraria. Entonces, eso lo tenemos que chequear nosotros cuando estemos haciendo el problema, porque puede ser que no haya fuerza y que sea un problema conceptual. ¿Cuál es la fuerza magnética sobre una carga dentro de un campo, y le dan el ángulo? Resulta que el ángulo entre B y B es cero. Ustedes se acuerdan bien de la fórmula, meten ese cero y les da cero. Miren, este ángulo es cero, seno de cero, cero, fuerza cero. ¿Qué significa ángulo cero? Pues lo que dijimos. Velocidad y campo en la misma dirección. Entonces, entonces, este ángulo que van a incluir acá realmente es el ángulo que hay entre la velocidad y el campo. Ese es el ángulo, porque, porque si estos son perpendiculares, este es 90. Entonces, seno 90, 1, por eso se dice que es máxima. Si estos son paralelos en la misma dirección, entonces esto es cero. Y seno de cero es cero, no hay fuerza. Y si estos son paralelos, direcciones opuestas, esto es 180. Y seno de 180 también da cero, o sea que en cualquiera de los dos casos da cero. Un máximo y cero en los otros dos casos. Entonces, esto es lo que me define a mí, ese ángulo lo que me define a mí si es fuerza máxima, fuerza cero o cualquier otro valor de fuerza. Y por lo tanto debo saber que la velocidad es el ángulo entre la velocidad y el campo como vectores. O sea, es el ángulo que hay de acá para acá, miren. Desde la velocidad hasta donde está el campo. Aquí es 90 grados. Por eso dice que es máximo. Seno 90, 1. Pero si el campo viene para acá, el campo aquí está totalmente horizontal, pero yo podría dibujar el campo para acá. Entonces el ángulo ya sería menor. Puedo dibujar el campo un poco más para arriba y cada vez el ángulo es menor. ¿Listo? Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, noten ustedes aquí no he dicho nada de la dirección, solo he platicado de algunas cuestiones conceptuales, pero realmente ¿por qué en la carga más la fuerza va perpendicular a velocidad y campo, pero hacia la izquierda? Y en la negativa va al contrario, miren. ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo se saca eso? Regla de la mano derecha, número 1. Esa es la manera de encontrar la fuerza. Y esa es, o sea, entonces vamos así. Con esta fórmula calculan la fuerza magnética. Con esta fórmula van a calcular la fuerza magnética.
y les da un valor positivo, porque aquí ningún dato deben meter negativo, la carga no la deben meter negativa, para que les dé magnitud, todo positivo. Carga positiva, velocidad, magnitud, campo magnitud y ángulo. Entonces les da positivo. Y para sacar esta dirección o esta, seguimos la regla de la mano derecha. Tal y como está descrita acá, así aplicamos la regla de la mano derecha. Y aquí a ver qué tal, cómo nos va. Porque, a ver, ven mi mano para más o menos hacerla. Vamos a ver si la podemos hacer. Pero aquí está el dibujo. ¿Cómo va a sacar, cómo va a sacar, sacan la dirección de la fuerza magnética con la regla de la mano derecha número 1? Porque hay una regla de la mano derecha número 2. Entonces, dice, aquí se hacen 2 pasos, mire. Aquí está, es una imagen de una de, de un libro que está en inglés, por eso está en inglés, pero aquí ya está en español. Entonces dice, apunte los dedos en dirección de la velocidad. Aquí, primero se apuntan los dedos de la mano derecha, por supuesto, porque es regla de la mano derecha. No lo hacen con la izquierda. Apuntan los dedos de la mano derecha en dirección de la velocidad. O sea que en este caso apuntan los dedos de la mano derecha para arriba. Para arriba. Ponen su mano apuntando con los dedos así inicialmente para arriba. Y porfa, los dedos de la mano derecha cerraditos, porque si ponen la mano derecha y abren los dedos, eso se interpreta diferente. Entonces los dedos de la mano derecha así cerraditos, para que no estén pensando que alguien está haciendo malas señas. ¿Listo? Entonces ponen los dedos de la mano derecha cerraditos, así, siguiendo la velocidad, que es la parte 1. Luego rotamos los dedos en la dirección del campo magnético. Vemos la flechita del campo magnético y rotamos los dedos. La mano tiene que estar de tal manera que la rotación sea natural. Cuando ustedes tienen su mano así, los dedos solo rotan en una dirección. No me van a decir que los dedos los van a rotar aquí, porque aquí, hacia atrás, no rotan los dedos nunca. Los dedos deben rotar para cerrar la mano. ¿Listo? Entonces, rotan los dedos en dirección del campo magnético. O sea que en este dibujo ponen los dedos de la mano derecha para arriba. Luego el campo magnético está para acá, entonces tienen que rotar los dedos para acá. O sea, así, miren, así la velocidad está para arriba, rotan los dedos para donde está el campo magnético, que está como para enfrente de ustedes. Más o menos imagínense eso, para enfrente de ustedes. Entonces ya rotan los dedos. ¿Y qué pasa? Cuando tienen la mano cerrada, ¿qué pasa? El pulgar apunta en dirección de la fuerza magnética sobre la carga positiva, porque lo estamos haciendo para esta carga más. Entonces ya la fuerza, el pulgar tiene que apuntar en esta dirección. Háganlo ahí, viendo eso, van a ver, ponen los dedos para arriba. Luego los cierran para enfrente de ustedes. Algo así como roten este dibujo para ver como que si los ojos de ustedes estuvieran acá. Imagínense que aquí está su cara. Que es la cara de ustedes, están viendo esto enfrente. Entonces están viendo esto de frente. El campo magnético va hacia ustedes. Entonces, en este caso, pongan los dedos de la mano derecha para arriba, después los rotan para enfrente de ustedes porque ahí está el campo y van a ver que el pulgar les apunta hacia la izquierda como está esa fuerza. Espérenme. ¿Ya lo hicieron? Esto. Y ahí sale la dirección de la fuerza. Y esa es la regla de la mano derecha. Ahí está, mire. Se ponen los dedos en esta dirección, se hace la rotación para B y luego la fuerza queda en el pulgar.
Y para una carga negativa, ¿cómo da? Aquí está. La misma figurita de acá. Creo que para una... eso lo aplican para una carga positiva. Y la fuerza sobre una carga negativa, ¿cómo se da? ¿Por qué va al contrario? Pues por esto. Si la carga es negativa, siguen esta indicación. La fuerza está dirigida en la dirección opuesta a la de la regla de la mano derecha para una carga positiva. ¿Listo? O sea que ustedes siempre hacen la regla de la mano derecha para una carga positiva y luego, por ejemplo, acá lo hacen para la carga positiva. Velocidad, campo, fuerza. Pero si es una carga negativa, viene y giran la mano así. Entonces ya la fuerza queda al otro lado. Y esa es para una carga negativa. Dirección opuesta a la carga positiva. Entonces ya sale esta. Entonces, campo, velocidad, campo, fuerza y negativa sería esta fuerza. Vamos a ver si se mira lo que yo estoy haciendo. Velocidad, campo, fuerza y para carga negativa la rotan y la fuerza queda al otro lado. Así se hace la regla de mano derecha para una carga negativa. ¿Alguna pregunta? Independientemente si el campo, independientemente del signo que tenga el campo. Siempre van a poner los dedos, tiene que poner la mano derecha para que la rotación de los dedos se encuentren a la puntita del vector de B, Disculpe, no licenciado, la una cola. pregunta. Sí, diga. Esto de la mano derecha y la dirección de la fuerza siempre va a ser independientemente si el campo es positivo o negativo. Claro, o sea, eso es lo que le estaba diciendo. Ponen la mano derecha en la forma tal que ustedes puedan rotar los dedos para encontrar la punta de B. Porque, por ejemplo, si es, cabal lo que usted me está preguntando, si esta velocidad va para arriba, pero resulta que B no tiene flechita para delante de esta hoja, sino que la tiene acá atrás, flechita acá atrás. Entonces, ¿cómo encontrarían, cómo ponen la mano ahora? Ahora no ponen la mano así, porque si ponen la mano así, B va para el frente y la forma natural de cerrar la mano es para el frente. Pero si el campo está para atrás, ustedes pondrían la mano así. Ustedes ponen la mano así apuntando hacia la velocidad, pero luego como la flechita del campo está para allá, entonces ustedes tendrían que rotar la mano para esa flechita del campo. Y al querer agarrar el campo con los dedos, ya el pulgar les queda apuntando en otra dirección. O sea que si cambian la flechita para otro lado, esta fuerza se cambia para otro lado. Listo, no sé si responde su pregunta. Listo, entonces la mano se pone para que la rotación natural de los dedos sea para encontrar la puntita del otro vector. Es apuntar hacia ese vector, es poner los dedos para donde va esta flechita. Y encontrar el campo magnético es cerrar los dedos para donde va esta flechita. Si la flechita va para atrás, cierran los dedos para acá. Si la flechita va para adelante, cierran los dedos para adelante. Y eso les cambia la dirección del pulgar y entonces siempre les da la dirección de la fuerza magnética. Así se hace eso. Y para la carga negativa, siempre lo hacen para la carga positiva. Y para la carga negativa, simplemente le dan la vuelta a la mano. Al contrario, si la fuerza va para acá, para la negativa va opuesta únicamente. Entonces, esa es la dirección de la fuerza magnética y así se encuentra. Entonces, ya hay dos cosas. Con esta fórmula uno calcula, entonces aquí no tiene que meter el signo de la carga, porque para que le dé magnitud vectorial que siempre son positivas, no hay signo de carga, no importa si es positiva o negativa, la tomo como si fuera positiva. La velocidad es magnitud, es positiva. El campo magnético, magnitud positivo. Y el seno del ángulo siempre va a ser un ángulo entre 0 y 90. Entonces, también. Y entonces ahí ya me da
esta fuerza siempre da positivo para que sea magnitud de fuerza magnética. Y con la regla en la mano derecha la dirección y ya puedo dibujar esto. Entonces, en un papel, cuando uno está haciendo el problema, tiene estos dos vectores y a continuación tiene que dibujar uno el vector de su fuerza magnética para saber la dirección. Y ya ahí está, puede ya escribir magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre una carga dada. Y ahí estaría completo el problema. Pero eso no es todo. Porque hay fuerza, cuando un conductor se mete dentro de un conductor es un alambre que transporta corriente. Cuando un conductor que transporta una corriente I, la corriente que calculamos ahí en los circuitos, esa corriente I en amperios, se mete dentro de un campo magnético, entonces se mueve, responde a una fuerza magnética porque como tiene cargas ahí adentro que se están moviendo. Entonces eso da que haya fuerza magnética. Entonces se puede calcular la fuerza magnética en un conductor y es otra fórmula. O sea que la primera fórmula que vimos es para carga. Cuando ya sea un conductor con corriente ya no usamos esa fórmula, sino que la modificamos un poquito. Entonces el concepto es que también se ejerce una fuerza sobre un cable que transporta una corriente cuando se coloca en un campo magnético. O sea, en otras palabras, cuando ponen un conductor con corriente cerca de y tiene un imán ahí cerca, entonces el imán jala al cable, atrae al cable. El imán atrae o repele al cable según sea la dirección de la corriente. Entonces puede ser el cable se curva para un lado o para otro según sea la corriente y vamos a ver eso. ¿Y por qué se da eso? Porque la corriente son cargas en movimiento y como las cargas en movimiento tienen fuerza magnética, entonces el alambre que lleva corriente, lleva cargas en movimiento, también es influenciado. Y la dirección de esa fuerza está dada por la regla de la mano derecha también. Solo que aquí cambiamos, aquí no va a haber velocidad dentro de la fórmula. Entonces, ¿para dónde orientamos los dedos? Hay que ponerle atención. Entonces, vean, eso es lo que debe pasar, miren. Y aquí para verlo de frente, aquí estoy viendo la situación de frente. El cable está en el plano del pizarrón, el plano de la hoja de papel, el plano de la pantalla de la computadora. Ahí está el cable, va para arriba y va vertical en ese plano. Entonces, el campo magnético aquí está dibujado entrando a la pantalla. Y entonces por eso se dibujan unas X así. Entonces, esas X tienen un significado. Cuando ustedes vean un dibujo con unas X y hay un vector, significa que ese vector está entrando. Entonces dice, las X representan el campo magnético entrando a la página o a la pantalla o lo que quieran. Como aquí está, como uno lo lee en un libro es campo magnético entrando a la página. Y la X que se dibuja no es nada más que la cola del vector. O sea que están viendo la parte de atrás del vector. O sea, la cola, lo último del vector están viendo aquí. Y la flechita del vector no la ven porque está para adelante. Está al otro lado de la página y por eso no la ven. Entonces solo ven la cola. Entonces, este dibujo significa campo magnético entrando a la página. Y van a ver muchos dibujos. O sea, por ahí hay que empezar, hay que interpretar qué es lo que está pasando ahí. Por eso se les explica eso. Si ustedes quieren dibujar campo magnético saliendo, ¿cómo lo van a dibujar? Pues se dibuja un punto, algo así como esto, miren. Puntos serán utilizados para pintar campo magnético saliendo de la página. Campo magnético, dice campo magnética. Ahí está.
campo magnético saliendo de la página. Se usa en puntos. O sea, el punto, ¿qué representa? Pues representa la punta del vector. Y para todo es así. Para cuando vean una X significa un vector que entra. Y cuando vean un puntito significa un vector que sale. Cualquier vector, porque puede ser el campo, puede ser la corriente, puede ser la velocidad, puede ser la fuerza. Cualquiera de los vectores que le ocurra a eso, para dibujarlo tridimensional, porque ¿por qué se dibuja así? Pues porque este es el plano XY y el plano Z es perpendicular a este plano, que no lo puedo dibujar así físicamente, porque está hacia mí o hacia adentro. Entonces, por eso solo se dibuja la indicación. Entonces, después de la explicación, este dibujo lo que significa es un alambre al cual se le puede poner corriente. Y en este caso no está conectado a ninguna batería, entonces no hay corriente, no hay cargas que se muevan por él. Está metido dentro de un campo magnético que entra a la página. Entonces, hay una fuerza en el alambre mientras haya corriente, pero como la corriente es cero, no hay fuerza magnética. En este caso no hay corriente, entonces no hay fuerza. Pero si le meto corriente al cable, si le meto corriente tal que la corriente en el cable pase para arriba, en ese tramo de cable, campo magnético igual, pero la corriente va para arriba, el cable se curva para un lado. Y si le pongo corriente en la otra dirección, se curva para el otro lado. Le pasaría así al cable, miren. Ahora, si la corriente va para abajo, el cable se curva para otro lado. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Sí. Entonces, si ve, entra a la página tal como está el dibujo, la corriente va para arriba, la fuerza va a la izquierda. Y si ve, entra en la página, la corriente va para abajo, la fuerza va a la derecha. Entonces, ¿cómo encuentro? Aquí lo que pasó es que el cable siente una fuerza en esta dirección. O sea que yo debo dibujar la fuerza en esta dirección y por eso el cable se curva hacia ese lado. Aquí debo dibujar fuerza en esta dirección y el cable se curva para el otro lado. O sea, para donde va la fuerza, para ahí se va a curvar el cable. Entonces, ¿cómo es la fórmula? Ahí está, la ecuación. Entonces, esto es fuerza en un alambre. Fuerza magnética en un alambre cuando se mete dentro de un campo magnético. Entonces, primera ocasión, y luego vemos cómo encontramos para dónde se va a doblar, que es la dirección. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar. Entonces, la fuerza magnética ejercida en cada carga que se mueve en el alambre, o mejor dicho, la fuerza magnética es ejercida en cada carga en el alambre. Entonces, lo que calculamos acá es la fuerza total, que es la suma de todas las fuerzas magnéticas en todas las cargas individuales que producen la corriente. Por lo tanto, no voy a calcular la fuerza sobre la carga 1, la carga 2, la carga 2, la carga 1000 que se mueve dentro del alambre. Entonces es mejor calcular la fuerza magnética al hacer la deducción matemática de las 1000 cargas que se están moviendo dentro del alambre por unidad de tiempo. Entonces recuerden que carga por unidad de tiempo es corriente y velocidad por tiempo es longitud. Entonces, al meter esas cantidades, más o menos, en vez de la velocidad, pongo, en vez de carga, pongo corriente por tiempo y velocidad por tiempo es longitud. Entonces, queda en función de la longitud del alambre y en función de la corriente en el alambre. Y por eso se cambió. El seno queda igual, el campo queda igual, y lo diferente es que aquí meto como dato la corriente en el alambre. La I es la corriente del alambre y la L es la longitud del alambre. Entonces, esta forma, la fuerza magnética en el alambre es BIL seno de teta. O ILB, el orden acá no importa. A veces se escribe ILB o BIL
o LBI, como quieran. El caso es que lleva un seno también. Esta es la... Esta es o sea que aquí no metemos signos. B positivo, I positivo, L positivo. El seno del ángulo no hay ningún problema y entonces el total de esto me da un valor positivo de F. Es la magnitud del vector. El ángulo que vamos a meter acá, ¿quién es? Teta es el ángulo que hay entre el campo magnético y la dirección de la corriente. Entonces, eso lo leemos en el dibujo. En el dibujo. Aquí. Y cuando la corriente cero y el alambre no se ha movido todavía, vemos que la corriente puede ir para arriba o para abajo y el campo para adentro. En este caso son perpendiculares y el ángulo es 90 grados. Pero este campo puede ir un poquito para arriba. Aquí está totalmente para adentro. Pero este campo puede ir un poquito para arriba. Y hay un pequeño ángulo acá. Ese es el ángulo que tenemos. Es el ángulo que forma el alambre con el campo al final de cuentas. Y entonces tenemos que leer el ángulo entre este alambre y la dirección del campo. Aquí 90 grados, como les digo. Alambre vertical y campo entrando. Eso es 90 grados. Y eso lo vamos a tener que aprender a encontrar. Entonces, una vez que calculamos este valor numérico, tenemos que saber la dirección para dónde se va a mover el alambre. Entonces, eso lo hacemos, la dirección de la fuerza, esta fuerza, se fundamenta en la regla de la mano derecha. Pero ahora colocando sus dedos en dirección de la corriente y girando hacia B. Ahora hagámoslo. Ahora dice que la regla de la mano derecha acá, los dedos se ponen en dirección de I. Como I uno hace una flechita para dónde va, entonces en esa dirección pone los dedos. Luego se gira para encontrar B. Y la fuerza ya sale. Entonces, aquí la regla en la mano derecha sería así. Aquí, primero. Ponen los dedos en la dirección de I. O sea, ¿sí, Diego? Listo, entonces, regla la mano derecha para este. Ponen los dedos siguiendo esta flechita. Dedos de la mano derecha que quedarían así. El campo magnético está para adentro. Entonces, siguen la flechita del campo magnético está adentro de la página. Entonces, tiene que girar para adentro. Así. Y entonces, la fuerza, el pulgar apunta en dirección de la fuerza magnética sobre el alambre. Entonces, apunta en esta dirección, por eso el alambre se deflecta para ese lado. ¿Listo? Así. Así va la corriente, el campo magnético está para adentro y la flechita apunta para ese lado se tiene que deflectar. En el otro caso, van a tener que poner los dedos, tienen que poner los dedos para abajo y tienen que ser capaces de cerrar para encontrar el campo. Siempre van a cerrar para adentro, porque el campo está para adentro, pero ponen los dedos para abajo. Al poner los dedos para abajo, eso es más difícil hacerlo. O sea, yo aquí no se los puedo mostrar, pero ponen los dedos para abajo y ahora cierran para adentro y les queda la fuerza para el otro lado. Y por eso se deflecta para ese lado. Entonces, primero, imagínense este, y si saben hacer bien este es al contrario, porque solo cambiaron los dedos hacia abajo. Y ahora se cierran para el mismo lado, para adentro. Y ven que el pulgar les queda orientado al otro lado. Entonces, el primer caso es así, queda para este lado. El segundo caso, aquí en la pantalla no se los puedo hacer, pero ustedes lo pueden hacer ahí. Ponen para abajo los dedos, cierran para adentro
para dentro de la página o para dentro de la pantalla y les queda la fuerza en esta dirección y por eso el cable se orienta en esa dirección. ¿Listo? Y ahí está. Llevamos dos fórmulas, esencialmente la fuerza sobre una carga y la fuerza sobre un alambre. Entonces, esos son motivo de problemas. Encontrar la fuerza sobre una carga y luego encontrar la fuerza sobre un alambre. Y ahí están sus fórmulas. Y luego, torque significa rotación. Entonces, el torque sobre una espira con corriente. Entonces, cuando una espira, en inglés la espira se dice loop. Aquí está, miren. Del plano de la espira, yo lo traduzco como, o sea, para esto de campo magnético se traduce como espira, pero loop, ¿qué traducción le dan? Algo así como una vuelta cerrada. O sea, una espira en esto significa una vuelta cerrada, de corriente en este caso. O sea, que ese es el torque en una espira con corriente, o sea, el torque de un alambre que se cierra sobre sí mismo y que lleva corriente. Eso sería. Y eso sería el loop que dice acá. Entonces, eso para nosotros va a ser una espira. Siempre que se mencione acá una espira, significa un alambre que se cierra sobre sí mismo que lleva corriente. ¿Listo? Va. Algo así como un anillo. Piensen, si es circular, va a ser un anillo. Una espira circular, pues hay espiras circulares y eso es como un anillo. Imagínense el anillo. Entonces ya al imaginarse el anillo pueden interpretar la fórmula que está acá. El torque sin deducción, porque tiene una deducción, pero es algo complicada. Entonces el torque va a ser campo por corriente por área de la espira o del anillo o del loop por el número de vueltas por el seno del ángulo. O sea que esta fórmula se aplica aplicado a espiras de cualquier forma. Puede ser un círculo, puede ser un triángulo, o puede ser un cuadrado, lo que sea. Entonces, en función de la forma de la espira, así se calcula el área. Porque el área de la espira es el área que delimita la espira. O sea, si es una espira circular, entonces el área es el área de un círculo. Si es una espira cuadrada, el área es el área de un cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a tener que para calcular el torque, el campo magnético, la corriente que va en la espira, el área de la espira, el número de vueltas, porque a veces uno enrolla el alambre varias veces. Si ustedes enrollan el alambre varias veces, son n vueltas, o se forman n espiras, entonces hay n. Entonces, n es el número de vueltas de alambre. Y el torque tiene un valor máximo cuando NBIA, cuando el ángulo es 90. Y el torque es 0 cuando el campo es paralelo a la espira. Aquí está más o menos el dibujo. Aquí está un tramo de la espira nada más. Entonces el torque se da porque son tramos de alambre que experimentan fuerza magnética. De ahí sale el torque. Entonces se investiga la fuerza magnética en cada tramo de alambre y cuando se hace la deducción total queda esto. Entonces, este torque lo que significa es la rotación que va a adquirir ese loop de corriente. Entonces, esa fórmula se puede modificar un poquitito, porque hasta ahorita no sabemos el ángulo, cómo se toma el ángulo aquí. Aquí está dibujado el ángulo, miren. Pero esta línea punteada, ¿qué es?
Entonces es mejor verlo así. Es mejor verlo en función de algo que se llama momento magnético, que es un vector. Y es un vector que se llama μ. Y se llama momento magnético del alambre. Y el μ engloba la corriente, el área de la espira y el número de vueltas. Y a n. Y ese vector siempre apunta perpendicular al plano de la espira. Entonces ahí es más fácil. Porque aquí está, la espira, por ejemplo, aquí estaba así. Miren. Este es un pedazo del alambre de la espira, o sea que aquí nos imaginamos una espira aquí. Entonces la espira forma un plano, entonces perpendicular a ese plano dibujamos esto que sería, esa línea punteada que sería el momento magnético. Y luego este ángulo que va acá es el ángulo que hay entre ese momento magnético y el campo magnético externo. Entonces, eso sería el ángulo que va ahí. Es un poco complejo verlo en un dibujo también, porque hay vectores, todo es vectorial. Entonces, pero sí tenemos que seguir esto, que este lo dibujamos perpendicular al plano de la espira. Y entonces el ángulo está entre ese momento y el campo. Y la ecuación para el torque magnético con esta simplificación, en vez de estas tres, metemos esta. Entonces el torque es momento magnético por campo magnético por el ángulo que hay entre ellos, solo así. Pero al final de cuentas, para resolver el problema necesito saber la corriente, el área de la espira y el número de vueltas. Entonces eso va acá por el B y seno del ángulo. Y es solo para presentar el torque de una manera más simple. Tal vez lo entiendan mejor si vemos el motor eléctrico. Porque ahí está. De estos hay muchos en nuestras casas. La licuadora funciona como una cosa como estas. La rotación del motor de la licuadora es un motor eléctrico. Y en un motor eléctrico transforma la energía eléctrica en energía mecánica. La energía mecánica es energía cinética rotacional. Y está el concepto de torque magnético ahí. Entonces, eso rota producto del torque magnético. ¿Por qué? Aquí ven una esfera, aquí se dibujó una esfera, aquí está el campo magnético producido por el norte y el sur de estos imanes externos. Entonces, si ustedes desarman la licuadora, van a ver dos imanes ahí. Y luego van a ver un rollo de alambre metido entre esos dos imanes. Ese rollo de alambre son las N espiras. Aquí solo está representada una espira, miren, y cuadrada. Esto es lo que se llama espira, ¿eh? Cuando la corriente, y aquí va la corriente, miren, la corriente que salió de acá, se va por acá y regresa por acá. Entonces ahí circula una corriente. Y como tiene un eje de rotación, esta espira empieza a rotar así. Porque como tiene un área, tiene un momento magnético y el campo magnético forma un ángulo con el eje del área de la espira que va más o menos de acá para acá. Y el campo magnético va recto para acá, entonces ahí hay un ángulo. Y entonces es el ángulo que va en la fórmula. Y entonces agarro el campo magnético, lo multiplico por la corriente, lo multiplico por el área que tiene esta espira y lo multiplico ¿por qué más? Ya se me olvidó. Ah, por el número de vueltas. Agarro el campo magnético, lo multiplico por el área que tiene esta espira, lo multiplico por la corriente, lo multiplico por el número de vueltas que hay el montón de alambre que hay acá tiene un número de vueltas y ya calculo esta cantidad como magnitud. Y listo. Y eso ocurre en un motor eléctrico. ¿Listo? Sobre esto, más o menos, solo se calcula esta fórmula nada más. Solo se pregunta por el torque magnético, pero más nada. No se calcula nada. No se pregunta nada más. Solo para ver si uno sabe qué es cada uno de los términos que hay ahí. Corriente, área, número de vueltas y etcétera.
Entonces ahí nos quedamos con eso de torque magnético. Entonces, esto es lo mismo del inicio. Esto es lo mismo del inicio y aquí está aplicada la regla de la mano derecha, pero aquí el asunto está, lo que no se dijo allá al inicio es que la trayectoria de esa partícula es circular. Entonces, eso es lo nuevo acá. Entonces, es lo mismo del inicio, pero al inicio más que todo se hizo eso ¿para qué? Para definir el campo magnético. Entonces, ahora voy a repetir eso, pero es la fuerza sobre una carga en un campo magnético. Y lo nuevo acá es que esa carga da vueltas alrededor de un círculo. Entonces, veamos eso. Entonces, consideremos una partícula moviéndose en un campo magnético externo con una velocidad perpendicular al campo. Entonces, allá fue general. Pero aquí el caso especial es cuando la partícula se mueve perpendicular al campo. O sea que entre la velocidad de la partícula y el campo hay 90 grados. Y en este dibujo se nota bien eso. Vean, el campo aquí dice que va para adentro. Por eso son las crucecitas. Estas crucecitas significan campo magnético. El que estén separadas a igual distancia significa que el campo es uniforme. Luego, en este plano del libro está la velocidad de la partícula. Entonces, al medir la velocidad, el campo está totalmente para adentro y la velocidad está sobre el plano, entonces hay 90 grados entre el campo y la velocidad. Entonces, eso cumple que la velocidad sea perpendicular. Entonces, cuando sucede eso, lo que pasa es que la fuerza que experimenta la partícula siempre está dirigido al centro de una trayectoria circular. Entonces, cuando la partícula está en esta posición y la velocidad viene para acá, la fuerza va para este punto. Cuando la partícula está en esta posición, la velocidad va para acá, la fuerza va para este punto. Y cuando la partícula va por esta posición con una velocidad para arriba, la fuerza apunta siempre al centro. Entonces, lo que decimos es que la fuerza en esta situación, la fuerza magnética lo que causa es una aceleración centrípeta y cambia la dirección de la velocidad de la partícula. O sea, la partícula entra, digamos, acá y como la fuerza tiene que ir siempre al centro, entonces la partícula se curva. Se curva para que la fuerza vaya siempre al centro, se curva. Y cuando sentimos, esa partícula se quedó dando vueltas dentro del campo magnético. Que se queda dando vueltas, así como acá, miren. Da vueltas alrededor de un círculo. Eso es lo que le pasa a esa partícula. Cuando la velocidad es perpendicular al campo. Eso es lo que pasa. Da vueltas en un círculo. Y entonces ese círculo tiene un radio R. ¿Qué es el radio R? La trayectoria circular del movimiento de la partícula. Entonces, ¿ahí qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular el radio de la trayectoria. Entonces, o el radio de la trayectoria del campo magnético para que el radio sea tanto. O sea, aquí englobamos estas cantidades. ¿Por qué? ¿Por qué salió una nueva fórmula? Pues porque usamos la segunda ley de Newton para trabajar el problema. Entonces, cuando igualamos la fuerza magnética, que no lo hicimos allá al inicio el objetivo es definir el campo magnético. Ahora ya el objetivo no es definir campo magnético. Ahora nuestro objetivo es investigar el movimiento de la partícula cargada. Entonces, el movimiento de la partícula cargada es... Ay, ¿qué hora es? Ya casi terminamos. El movimiento de la partícula cargada es que da vueltas en un círculo. Entonces, si da vueltas en un círculo, yo puedo calcular este R de la trayectoria. ¿Cómo se calcula? Pues lo que se hace es que se iguala la fuerza magnética a la fuerza centrípeta. Y la fuerza magnética, como el ángulo es 90, no hay seno de ángulo acá.
Solo se agarra carga por velocidad por campo. Eso es la fuerza magnética. Y la fuerza centrípeta no la hemos visto, pero la fuerza centrípeta es masa y V cuadrado sobre R se llama aceleración centrípeta. Pero aquí nos interesa que queda R, que es el radio de la trayectoria. Entonces, en esta igualación de acá para acá despejamos R y me queda que R es masa por velocidad. La masa de la partícula por la velocidad de la partícula dividió su carga y dividió el campo magnético. Y este es el radio de la trayectoria. Y esta ecuación algunas veces se llama ecuación del ciclotrón, porque ciclotrón significa de una partícula que está dando vueltas en el mismo punto. Y entonces, por eso y es un aparato que existe en la realidad física, existe un aparato que se llama ciclotrón. Y esta es la ecuación que fundamenta ese aparato. Masa por velocidad, Q por V. Entonces, si hay un problema de una partícula que dé vueltas en círculo en un campo magnético, pues esta es la fórmula que usaremos para resolverlo. Entonces ya cada problema va a tener su forma específica para saber de a qué fórmula referirme. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Como aquí he hablado de muchas fórmulas sin ningún problema. Entonces, en la próxima vamos a ver los problemas y vamos a ver cómo es la construcción del problema para saber de qué se trata, porque si es una partícula que da vueltas en un círculo, esta es su fórmula. Si es un alambre dentro de un campo, pues hay una fórmula. Si es una carga, si es calcular la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, pues aquí está la fórmula. Aprox, solo falta el seno del ángulo, etcétera. Y casi terminamos. Vamos a ver. Me hace falta. Entonces, vamos a hacer algo. Me hace falta algún par de fórmulas. Ahorita entramos a lo que pasa con las... Ahorita, todo lo que les he dicho anteriormente es solo los efectos que hay de cargas y corrientes dentro de campos magnéticos. O sea, la fuerza de una carga dentro de un campo magnético, la fuerza sobre un alambre dentro de un campo magnético, el torque de una espira dentro de un campo magnético. Pero ahora viene la contraparte. Y la contraparte es el campo magnético que produce un alambre que lleva corriente. Este alambre que están viendo ustedes acá que lleva corriente produce su propio campo magnético. Cualquier alambre que lleva corriente produce un campo magnético. De hecho, el campo magnético de la Tierra es por la corriente que hay en el centro de la Tierra debido al material, el hierro fundido que se está moviendo, el magma que está compuesto de hierro fundido, que está en el centro de la Tierra. Este hierro fundido se está moviendo y al estarse moviendo es una corriente. Son cargas en movimiento y entonces por eso hay un campo magnético de la Tierra. Si se detuviera por algún fenómeno natural, se detuviera la rotación de la Tierra y ese hierro ya no diera vuelta, pues se acaba el campo magnético de la Tierra. Y las consecuencias que eso traería serían catastróficas, porque el campo magnético de la Tierra nos protege. Bueno, pero eso es extenderse más, y entonces esto lo vamos a ver el próximo día porque aún falta algo más. Entonces voy a dejar aquí y el próximo día un par de fórmulas que me hacen falta y ya nos ponemos a hacer los problemas de cada una de esas fórmulas. Vamos a poner un problemita de cada una de esas fórmulas para que ustedes vean cómo se abordan los problemas. Entonces, por hoy
Yo creo que... solo déjenme tomar asistencia. Ya está la asistencia de hoy. Bueno, entonces si no tiene alguna duda, nos podemos desconectar y nos vemos el siguiente día. Buen día, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día, licenciado.